Saludos colegas escépticos, bienvenidos a NLE. Continuando la serie de sociedades secretas, te invitamos que veas las demás entregas. En esta ocasión, veremos el capítulo de la sociedad más referenciada de todos los tiempos, o la sociedad discreta más comentada o hablada, y que sin duda en nuestros días nos han llegado menciones, teorías de conspiración, alrededor de esta sociedad, sobre todo en la cultura popular. Desde magos negros, hasta personas que quieren destruir la Iglesia Católica, personas que están en altos puestos de la élite, y de la política o poder, que le dan mucho peso a la simbología, y que está en todos lados, en películas, medios de comunicación, música, literatura, en el arte, hasta en el fútbol. Se ha dicho bastante de esta sociedad, desde encubrimientos, pactos, o querer proponer un orden, para toda sociedad. Que es un brazo de la mismísima judería, que son los responsables de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, inclusive del comunismo, o las guerras mundiales. ¿Quiénes son en realidad? Veremos qué menciona el capítulo de esta sociedad en el autor Ramiro Acalle. Se abre cita. La francmasonería. Se le ha querido buscar, a la masonería, un origen mucho más remoto del que seguramente tiene, todo ello por ese afán de remontar todo lo esotérico a Egipto, Mesopotamia, y Grecia. No han faltado quienes han asegurado que los primeros masones fueron aquellos que construyeron el templo de Salomón. Así como a todo elegido se le rodea de una fantasiosa leyenda, a toda sociedad iniciática se le busca, o se le pretende buscar, un origen misterioso y lejano. Pero en cuanto a la masonería, no parece haber dudas. Francmasón, albañil liberto, era el nombre con que se designaba a los constructores de la Edad Media que, para sentirse protegidos de las arbitrariedades de la época, se asociaban y agrupaban en colegios, consiguiendo incluso unos privilegios especiales, y obteniendo el amparo eclesiástico. Tal era la denominada masonería operativa, constituida por personas cuyo digno oficio era el de la construcción. Porque las circunstancias así lo requerían, llevaban sus reuniones en absoluto secreto, y se vieron obligados a crear determinados signos y señales para reconocerse unos a otros. Pero en aquella primitiva masonería, nada había de mágico o religioso. Debe señalarse, empero, que algunos alquimistas buscaron refugio en estas reuniones, lo que nos permite deducir el porqué de determinados símbolos herméticos en el frontispicio de tantos templos. Mediante esta fraternal unión, los constructores pudieron gozar de una confortable seguridad. Posteriormente, se aceptaron como emblemas, la escuadra, el compás, y la regla, instrumentos básicos e imprescindibles en la construcción. Había 5 grados: aprendiz, oficial, compañero, maestro, inspector de obras, y arquitecto. En el siglo XVII, la masonería iba a sufrir una total transformación en todos los sentidos. Se produjo así el paso de la masonería operativa a la especulativa. El escenario de esta metamorfosis fue Inglaterra. Las cofradías de constructores comenzaron a permitir la entrada de personas que eran totalmente ajenas a la profesión, y que eran consideradas como masones aceptados. Gran número de los masones aceptados resultaron ser personas importantes e influyentes. Al abrir sus puertas la masonería, entraron en ella, con paso firme toda clase de personas, y entre estas no podían faltar los rosacruces. Los rosacruces entran en la masonería con todo su pomposo cargamento de tradiciones, conceptos esotéricos, símbolos herméticos, y pretensiones supranaturales. Llevan consigo los complicados rituales, las enigmáticas ceremonias, y un deseo ferviente de mejorar a su manera la raza humana. Ellos introdujeron los grados, la complicada iniciación, y el legendario mito de Irán. Los verdaderos masones, los constructores, terminan siendo desplazados. Los nuevos masones, no se interesan por los edificios materiales, sino por los morales, y si se interesan por expresiones tales como la piedra bruta, o la piedra tallada, son para significar el menor, o mayor progreso espiritual. No se busca la unión como defensa contra el tiránico feudalismo, sino como medio para llegar a una fraternidad universal, y a un perfeccionamiento de la humanidad. La masonería especulativa surgió como un movimiento básicamente religioso y espiritual, y como tal lo vamos a considerar. No nos ocuparemos de la proyección política que haya podido tener la masonería, y de la ambición de muchos de sus miembros en tal sentido. Lo que los miembros de una sociedad puedan hacer no tiene por qué desvirtuar el carácter original de dicha sociedad, ni la finalidad primaria para la que fue concebida en su día.
Si alguna vez alguien organiza un parque de atracciones en los Himalayas, ello no querrá decir que estos no hayan sido alguna vez un lugar de retiro para los renunciantes, y no hayan gozado de un paradisíaco silencio. No cabe duda de que muchos miembros de la masonería se han servido de esta para sus fines materiales, sin importarles lo más mínimo, poner la misma en entredicho, y acelerar su degeneración. La masonería llegó a ser una sociedad tan poderosa, que los cimientos tenían que ceder. A ella han pertenecido aristócratas, ministros, intelectuales, y personas de las más variadas profesiones y estratos sociales. 14 presidentes americanos han sido masones: Washington, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, Theodore Roosevelt, Truman y Eisenhower. Podrían nombrarse muchas personas conocidas, que han formado parte de la masonería a lo largo de su historia, pero dicha enumeración se haría interminable. En 1717, 4 logias londinenses fundaron una gran logia, a fin de llevar a cabo un reglamento estable de la masonería. Era el golpe definitivo que conduciría a la muerte y desaparición de la masonería operativa. Hay que destacar a 2 hombres, como máximos artífices de la constitución de la masonería. Se trata de los pastores protestantes, James Anderson y Jean Theophile Desaguliers. James Anderson nació en 1684, y llegó a ser pastor presbiteriano. Se hizo masón en 1721, y sus constituciones fueron publicadas en 1923. La primera parte de ellas está dedicada a hacer un apunte histórico de la masonería, y la segunda a señalar las ideas y pretensiones de la misma. Indicaba en ellas que la masonería debe promover el amor entre los hombres, y la reafirmaba como doctrina espiritualista y deísta. Solo hacía referencia a los 3 grados básicos: aprendiz, compañero y maestro. Tuvo gran aceptación entre todos los masones. Jean Theophile Desaguliers era hijo de un pastor, y llegó a ser maestro de filosofía en Oxford, y pastor, manteniendo una estrecha amistad con Newton. Debió tener una notable influencia sobre la masonería, pero se desconoce hasta qué grado. La masonería penetra en Francia, en 1730, ganando muchos adeptos tanto entre la burguesía, como entre la aristocracia. Pero lo que la mayoría de estos adeptos buscaba en la masonería era un medio de disipación y entretenimiento. Así, inevitablemente, tenía que surgir una crisis en el seno de la masonería, ya que ésta había sido creada con una finalidad muy diferente a la de divertir a sus miembros. Los verdaderos masones, aquellos que aspiraban a algo más que la palabrería inútil y los opulentos banquetes, buscaban una reforma eficaz. Andrés Miguel Ramsay, 1686-1743, iba a influir de forma importante en la masonería. Hijo de padre luterano y madre anglicana, nacido en Ayer, Escocia, estudiante en la Universidad de Edimburgo, secretario particular del conde de Wemyss, y escritor, Ramsay fue un viajero incansable. En Holanda fue iniciado por el quietista y místico Pierre Boiret en sus ideas, y en Francia fue convertido al catolicismo por Fenelón, en 1709. Se traslada a Inglaterra, y en 1730, consigue el doctorado de la Universidad de Oxford. Quiso llevar sus ideas reformistas a la Gran Logia de Inglaterra, pero no se le permitió entrar en ella. Vuelve a Francia y, en 1736, pronuncia un célebre discurso en la Logia de Lunéville. Ramsay dijo que la masonería es un establecimiento, cuyo fin es la reunión de los espíritus y de los corazones para hacer los mejores, y formar en la sucesión de los tiempos una nación espiritual, en la que, sin derogar los diversos deberes que exige la diferencia de los estados, se creará un pueblo nuevo, participando de varias naturalezas, las cimentará todas, en cierto modo, por los lazos de la virtud y de la ciencia. Se extendió ampliamente sobre la masonería, e indirectamente provocó la creación de los altos grados básicos, grados operativos. Ramsay señaló, para la enorme sorpresa de muchos, que determinados principios había que relacionarlos con los de los cruzados, y se refirió a la existencia de otra masonería diferente a la de Anderson, la de los príncipes escoceses. Su discurso resultó en muchos sentidos desconcertante, y levantó lacerantes críticas, pero bien o mal asimilado, lo cierto es que iba a desencadenar un nuevo rito, el de la masonería escocesa, sobrecargada de ocultismo, doctrinas esotéricas, símbolos y ceremoniales, y por supuesto, todos esos grados, cada uno de los cuales tiene su propia denominación. Los grados, según el rito escocés, son: aprendiz, 2. Compañero, 3. Maestro, 4. Maestro secreto, 5. Maestro perfecto, 6.
Secretario íntimo. 7. Preboste juez. 8. Intendente. 9. Maestro electo de los 9. 10. Maestro electo de los 15. 11. Sublime caballero electo. 12. Gran maestro arquitecto. 13. Arca real. 14. Gran escocés, de la sagrada bóveda de Jacobo VI. 15. Caballero de Oriente, o de la espada. 16. Príncipe de Jerusalén, y gran consejero jefe de las logias. 17. Caballero de Oriente, y de Occidente, o del Apocalipsis. 18. Soberano Príncipe Rosacruz. 19. Gran Pontífice, o Sublime Escocés. 20. Venerable Gran Maestre, o Maestro de todas las logias. 21. Noakita, o Caballero Prusiano. 22. Caballero Hacha Real, o Príncipe del Líbano. 23. Jefe del Tabernáculo. 24. Príncipe del Tabernáculo. 25. Caballero de la Sierpe de Bronce. 26. Trinitario Escocés, y Príncipe de la Merced. 27. Gran Comendador del Templo de Jerusalén. 28. Caballero del Sol. 29. Patriarca de las Cruzadas, Caballero del Sol, y Gran Maestro de la Luz. 30. Caballero Kadosh. 31. Gran Inspector Comendador. 32. Sublime Príncipe del Gran Secreto. 33. Soberano Gran Inspector General. Cada grado tiene su propia significación. El rito de Misraim goza de 90 grados, que se agrupan en 5 series. A. Grados simbólicos. B. Grados filosóficos. C. Grados místicos. D. Grados cabalísticos. E. Soberano Gran Maestro Absoluto. La logía. La masonería está compuesta de agrupaciones locales, que se denominan logias. En ellas se reúnen los masones a trabajar, y a celebrar sus asambleas. Se las conoce también como escuelas, templos, o talleres. Logia, es un vocablo asociado con logos, palabra, y loqui, y locutio, hablar y discurso. En la logia se reúnen los miembros de la masonería para hablar, para intercambiar impresiones, y tomar acuerdos, para trabajar, aprender, y encontrar la luz. La logia es también un refugio, en cierto modo, un lugar que preserva a los miembros de la indiscreción de los profanos. 3 masones están ya en condiciones para constituir una logia, 3 faciunt collegium. Se les permite trabajar para buscar su iluminación. Sin embargo, no pueden deliberar. Si la logia, en lugar de 3 miembros, está formada por 5, entonces ya tiene capacidad para adoptar decisiones teóricas, aunque sin poder llevarlas a la práctica. Una logia de 7 miembros puede tomar decisiones teóricas y prácticas. Es ya un colegio perfecto. La sala, denominada templo, es de forma rectangular, y para llegar a ella hay que atravesar el atrio, en donde está el registro, en el que obligatoriamente deben firmar los miembros. El templo es considerado como una proyección cosmológica, en donde se encuentra el camino hacia la luz. Simbólicamente se extiende de occidente a oriente, y del nadir al cenit. A ambos lados de la puerta del templo, la cual se orienta hacia occidente, están las columnas de Hachim y Bos. Frente a la puerta se encuentra el sillón del venerable, situado hacia oriente, y tras el sillón, una representación del ojo divino. En el centro de la estancia, en el suelo, descansa un tapiz con el simbolismo propio de los 3 grados básicos, que son aprendiz, compañero y maestro. En el templo puede verse a modo de decoración, una cuerda de nudos, que tiene como objeto simbolizar el estado de íntima unión, que debe mantener a todos los miembros. Las reuniones están presididas por el venerable, que da apertura a los trabajos de la logia. Junto a él está una estatua de Minerva, representación de la sabiduría. Frente al venerable, toma asiento el primer vigilante, director de la labor desarrollada por los compañeros, y representación de la energía positiva, que se desprende de la sabiduría, en comunión con la inteligencia. Cerca están el tesorero, y el hospitalario. El primero encargado de la contabilidad, y el segundo de proteger, y ayudar a los hermanos necesitados. A la derecha del venerable está situado el primer diácono, y a la derecha del primer vigilante, el segundo diácono. Oficial importante es también el maestro de las ceremonias de iniciación, se encuentra situado cerca del tesorero, y del orador, y tiene como emblema, la regla de 24 pulgadas. El orador posee un enorme conocimiento sobre las constituciones y reglamentos, ya que es el representante legal. El que se encarga de la redacción de las actas es el secretario. También están el past master y 2 maestros expertos. El past master es aquel que fue venerable el año anterior. Los maestros expertos sirven de guía a los que todavía no están lo suficientemente preparados.
El Past Master se sienta a la izquierda del venerable, y los maestros expertos lo hacen próximos a las dos columnas. El simbolismo, los signos y los símbolos juegan un papel destacadísimo en la francmasonería. Ocupémonos de los más importantes. El delta luminoso es el símbolo de la divinidad, de la sabiduría divina, de la luz. Es un triángulo equilátero, en cuyo interior se encuentra un ojo. Tal es su representación. Los masones buscan la luz. Luz para sus mentes, luz para sus espíritus, luz para sus obras. El delta luminoso está colocado por encima del venerable, hacia oriente. El ojo simboliza la luz, la inteligencia, la visión total. El triángulo es Trinidad, sal, azufre, mercurio, principios de la obra. Pasado, presente y futuro. Nacimiento, vida, muerte. El adepto debe esforzarse por llegar a la luz trascendental, superando todos los obstáculos que en su progreso espiritual puedan presentársele. Más allá de la luz de las apariencias, que en realidad es tiniebla, está la luz verdadera, la del amor, y la de la inteligencia, la que el devoto debe arrojar sobre su espíritu, para que éste acaricie las más altas esferas de la espiritualidad. Hace falta la luz, para seguir el camino de la verdad, y de la virtud, hacen falta la orientación, y sabiduría divinas para no extraviarse en el largo viaje del progreso interior. El hombre debe reconstruirse, reformarse, comprender su naturaleza interior, y trazarse un plan vital, para su desenvolvimiento espiritual, y el de los demás. De entre las ruinas debe surgir un sólido, y perfectamente acabado el templo de moralidad, intelectualidad, y espiritualidad. La autoconstrucción anímica debe inspirarse en la divinidad, encontrar en ella su justo equilibrio. El paso de la masonería operativa a la masonería especulativa representó asimismo el paso de una albañilería material y una albañilería espiritual. Los partidarios de la masonería aseguran que ésta trata de encontrar el verdadero arte y ciencia de la vida, así como el progreso y armonía del ser humano en todos los sentidos. La estrella flamígera, o flameante, tiene una profunda significación dentro del simbolismo masónico. Es el núcleo de toda irradiación luminosa, el centro de toda acción benéfica, la matriz de la verdadera luz, es por extensión, la fuerza que anima a todo el universo, que imprime el equilibrio cósmico. La estrella utilizada por la masonería es la pentagonal, símbolo también microcósmico. El microcosmos es el hombre, fiel imagen y reflejo de Dios, el macrocosmos. Las 5 puntas de la estrella expresan la proyección del ser humano exterior hacia el universo, proyección cósmica. Representan los sentidos externos y los sentidos internos. Esas 5 puntas también representan los instrumentos simbólicos de que se sirven los adeptos para su trabajo interior: la escuadra, el compás, la regla, la plomada y el nivel. No es difícil ver en la estrella una representación del ser humano, con los brazos y las piernas extendidos, ansioso de plenitud, en comunión con el cosmos y con el absoluto. Las columnas Hachim y Boaz. Estas columnas son de color rojo y blanco respectivamente, y representan la dualidad existente en el universo: la luz y las tinieblas, la construcción y la destrucción, el bien y el mal, la actividad y la pasividad. Hiram, arquitecto del Templo de Salomón, construyó estas 2 columnas. Simbólicamente, toda logía se sustenta sobre 3 poderosas columnas: la de la sabiduría, para que oriente a los masones en sus actividades; la de la fuerza, para que puedan superar todos los obstáculos que se les presenten en el desenvolvimiento personal y en la construcción espiritual universal; la de la belleza, para que el hombre sea virtuoso, bello interiormente. La letra G básicamente representa el macrocosmos, el gran arquitecto. Dios. Es la G de God, Dios en inglés, de Gad, Dios en sirio, de God, Dios en alemán, de Gada, Dios en persa. Es la G de geometría, gravitación, generación, genio y gnosis. Es la G de Gor, bien. Es la representación, en suma, de toda construcción y producción positivas. El universo es la obra geométrica perfecta del gran geómetra, el gran arquitecto, de Dios. Todo procede del 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 gran arquitecto, de su logos. Todo se ha generado a partir de él, y para volver a él hace falta una regeneración individual, a nivel universal. El sello de Salomón. El sello de Salomón es la estrella de 6 puntas, formada por 2 triángulos, uno blanco y otro negro. Es un diagrama con gran significación esotérica, conocido en la India como signo de Vishnu.
Representa la clásica división dualista del bien y del mal, de lo positivo y negativo, lo constructivo y lo destructivo, el espíritu y la materia. La espada flamígera representa la purificación, la proyección del logos, la creación. La piedra bruta, la piedra cúbica y los instrumentos de construcción. La masonería se propone construir, hacer del hombre un hombre superior, realizarlo. Masonería es sinónimo de construcción, y sin esta no se entiende aquella. Al hombre sin formar, sumido en las tinieblas, dominado por las apariencias, abismado en el caos, se le compara a una piedra bruta, sin tallar. Mediante el trabajo interior, la disciplina, la acción bien canalizada, la sólida voluntad, y la inteligencia correctamente aplicada, la piedra bruta puede ser tallada, puede ser transformada en piedra labrada, cúbica. Mediante el esfuerzo personal, puede el hombre disipar su caos interior, mediante el aprendizaje, puede activar su perfección latente. Mediante la acción positiva puede superarse día a día, hasta que su edificio interior destaque por su belleza. Todo hombre conserva en sí mismo unas inmensas posibilidades. Todo hombre posee la materia prima que le puede conducir, trabajándola bien, a la evolución máxima. Para el progreso espiritual, el masón considera que es necesario una actitud constructiva y fraternal, servirse de todo de forma positiva y consciente. Al igual que para construir un edificio, es imprescindible la colaboración de determinados instrumentos, para construirse a sí mismo el hombre también tiene que seguir determinados principios, utilizar ciertas herramientas. De ahí símbolos tales como la plomada, el nivel, la regla, la escuadra y el compás. La plomada muestra la línea vertical, y así como esta permite levantar de forma recta y equilibrada el edificio, el hombre para construir correctamente su edificio interior, debe esforzarse, superar sus instintos y pasiones, ser recto y ecuánime. En toda construcción es necesario el nivel, ya que además de hallar la verticalidad corriente, hay que establecer la línea horizontal. Si la plomada es el esfuerzo para superarse, para ascender hacia la perfección, el nivel es la estabilidad, el equilibrio, la solidez. El hombre debe ser equilibrado en sus juicios, estable en sus emociones, sólido en sus principios. La regla permite obtener la medida correcta, la línea recta. El hombre debe medir sus posibilidades, calcular sus energías, observar su mundo interior. Debe ordenar su voluntad y esclarecer su discernimiento. Debe actuar rectamente y evitar todo extravío en su actividad. De la justa percepción, la plomada, y de la recta visión interior, la regla, surge la rectitud de juicio, la escuadra. Si el juicio no es recto, sino estrecho, agudo, o desequilibrado, obtuso, la construcción no será ni mucho menos perfecta. El compás es obligatorio para llevar a cabo los planos del edificio, y geométricamente, para trazar las figuras, y resolver aquellos problemas que con ellas se relacionan. El hombre debe controlar sus actos, dirigirlos con exactitud. Debe resolver todos los problemas, que en su progreso espiritual, el masón considera que es necesario una actitud constructiva y fraternal, servirse de todo de forma positiva y consciente. Al igual que para construir un edificio, es imprescindible la colaboración de determinados instrumentos, para construirse a sí mismo el hombre también tiene que seguir determinados principios, utilizar ciertas herramientas. De ahí símbolos tales como la plomada, el nivel, la regla, la escuadra y el compás. La plomada muestra la línea vertical, y así como esta permite levantar de forma recta y equilibrada el edificio, el hombre para construir correctamente su edificio interior, debe esforzarse, superar sus instintos y pasiones, ser recto y ecuánime. En toda construcción es necesario el nivel, ya que además de hallar la verticalidad corriente, hay que establecer la línea horizontal. Si la plomada es el esfuerzo para superarse, para ascender hacia la perfección, el nivel es la estabilidad, el equilibrio, la solidez. El hombre debe ser equilibrado en sus juicios, estable en sus emociones, sólido en sus principios. La regla permite obtener la medida correcta, la línea recta. Para superarse, para ascender hacia la perfección, el nivel es la estabilidad, el equilibrio, la solidez. El hombre debe ser equilibrado en sus juicios, estable en sus emociones, sólido en sus principios. La regla permite obtener la medida correcta, la línea recta. El hombre debe medir sus posibilidades, calcular sus energías, observar su mundo interior. Debe ordenar su voluntad y esclarecer su discernimiento. Debe actuar rectamente y evitar todo extravío en su actividad. De la justa percepción, la plomada, y de la recta visión interior, la regla, surge la rectitud de juicio, la escuadra.
Si el juicio no es recto, sino estrecho, agudo, o desequilibrado, obtuso, la construcción no será ni mucho menos perfecta. El compás es obligatorio para llevar a cabo los planos del edificio, y geométricamente, para trazar las figuras, y resolver aquellos problemas que con ellas se relacionan. El hombre debe controlar sus actos, dirigirlos con exactitud. Debe resolver todos los problemas, que en su progreso espiritual, el masón considera que es necesario una actitud constructiva y fraternal, servirse de todo de forma positiva y consciente. Al igual que para construir un edificio, es imprescindible la colaboración de determinados instrumentos, para construirse a sí mismo el hombre también tiene que seguir determinados principios, utilizar ciertas herramientas. De ahí símbolos tales como la plomada, el nivel, la regla, la escuadra, y el compás. La plomada muestra la línea vertical, y así como esta permite levantar de forma recta y equilibrada el edificio, el hombre para construir correctamente su edificio interior, debe esforzarse, superar sus instintos y pasiones, ser recto y ecuánime. En toda construcción es necesario el nivel, ya que además de hallar la verticalidad corriente, hay que establecer la línea horizontal. Si la plomada es el esfuerzo para superarse, para ascender hacia la perfección, el nivel es la estabilidad, el equilibrio, la solidez. El hombre debe ser equilibrado en sus juicios, estable en sus emociones, sólido en sus principios. La regla permite obtener la medida correcta, la línea recta. El hombre debe medir sus posibilidades, calcular sus energías, observar su mundo interior. Debe ordenar su voluntad y esclarecer su discernimiento. Debe actuar rectamente y evitar todo extravío en su actividad. De la justa percepción, la plomada, y de la recta visión interior, la regla, surge la rectitud de juicio, la escuadra. Si el juicio no es recto, sino estrecho, agudo, o desequilibrado, obtuso, la construcción no será ni mucho menos perfecta. El compás es obligatorio para llevar a cabo los planos del edificio, y geométricamente, para trazar las figuras, y resolver aquellos problemas que con ellas se relacionan. El hombre debe controlar sus actos, dirigirlos con exactitud. Debe resolver todos los problemas, que en su progreso espiritual, el masón considera que es necesario una actitud constructiva y fraternal, servirse de todo de forma positiva y consciente. Al igual que para construir un edificio, es imprescindible la colaboración de determinados instrumentos, para construirse a sí mismo el hombre también tiene que seguir determinados principios, utilizar ciertas herramientas. De ahí símbolos tales como la plomada, el nivel, la regla, la escuadra, y el compás. La plomada muestra la línea vertical, y así como esta permite levantar de forma recta y equilibrada el edificio, el hombre para construir correctamente su edificio interior, debe esforzarse, superar sus instintos y pasiones, ser recto y ecuánime. En toda construcción es necesario el nivel, ya que además de hallar la verticalidad corriente, hay que establecer la línea horizontal. Si la plomada es el esfuerzo para superarse, para ascender hacia la perfección, el nivel es la estabilidad, el equilibrio, la solidez. El hombre debe ser equilibrado en sus juicios, estable en sus emociones, sólido en sus principios. La regla permite obtener la medida correcta, la línea recta. El hombre debe medir sus posibilidades, calcular sus energías, observar su mundo interior. Debe ordenar su voluntad y esclarecer su discernimiento. Debe actuar rectamente y evitar todo extravío en su actividad. De la justa percepción, la plomada, y de la recta visión interior, la regla, surge la rectitud de juicio, la escuadra. Si el juicio no es recto, sino estrecho, agudo, o desequilibrado, obtuso, la construcción no será ni mucho menos perfecta. El compás es obligatorio para llevar a cabo los planos del edificio, y geométricamente, para trazar las figuras, y resolver aquellos problemas que con ellas se relacionan. El hombre debe controlar sus actos, dirigirlos con exactitud. Debe resolver todos los problemas, que en su progreso espiritual puedan representarse, superar todos los obstáculos que se interpongan en su paso. Mucho más difícil que levantar un edificio material, es la construcción del edificio interior. Es tarea muy compleja de llevar a cabo, para la cual se requiere voluntad, honestidad, clara inteligencia, un juicio sereno, y el ferviente deseo de transformación, de convertirse de piedra cúbica, de arcilla informe, en escultura. La iniciación. Hay que pulir la piedra bruta, transformarla en piedra cúbica. Hay que construir el templo interior perfecto. Poco a poco el adepto va siendo iniciado, pues no hay que olvidar que la masonería es básicamente una sociedad secreta iniciática. Finaliza la iniciación, cuando el adepto llega a ser maestro, cuando la piedra ha sido definitivamente tallada.
Mediante la construcción del individuo, se aspira a la construcción de toda la humanidad. La masonería está saturada de esoterismo por todas partes, hasta un grado difícilmente concebible para quien no la ha examinado lo suficiente. Los ritos, los símbolos, las ceremonias, los emblemas y la terminología desempeñan un papel fundamental. Es una sociedad que rebosa ocultismo por todos sus costados. La iniciación tiene una significación esotérica muy precisa en la masonería. Ningún detalle ha pasado desapercibido, todo ha sido metódicamente preparado. Nos extenderemos sobre la iniciación y las pruebas iniciáticas propias de los 3 grados tradicionales: el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. A la persona todavía no iniciada se la denomina profana. Pues bien, un profano pretende formar parte de la masonería. Veamos el sendero que se le hará recorrer. Previamente el profano deberá abandonar todos aquellos objetos de metal que lleve encima, que es tanto como indicarle que debe desconfiar de las apariencias, de todo el reflecto ilusorio, que debe no sentirse ligado a nada, no dejarse dominar por nada, que debe, en suma, liberarse de la ambición, de la sed de riquezas. Después, con los ojos vendados, el profano será conducido a la cámara de reflexión. Allí se le quita la venda de los ojos, y se encuentra en un lugar curioso, mágico y no poco siniestro. Las paredes están pintadas de negro, y en ellas destacan dibujos macabros: calaveras, esqueletos, y lágrimas, un reloj de arena, un gallo, y una guadaña. También se puede leer vigilancia y perseverancia. La guadaña es el símbolo de la muerte. El gallo es el aviso de que la transformación debe comenzar de inmediato. El reloj denota el paso implacable del tiempo. Las 2 palabras señaladas son lo suficientemente claras de por sí como para que haga falta analizarlas. En esta tumba tenebrosa, en que voluntariamente debe morir a su existencia pasada, el profano deberá experimentar una honda alquimia espiritual, una profunda metamorfosis anímica, un reencuentro conciliador y útil con su ego. Contrastan también en las enlutadas paredes las siguientes frases: si la curiosidad te ha conducido aquí, vete. Si temes contemplar tus propios defectos, te encontrarás mal entre nosotros. Si eres capaz de disimular, tiembla, ya que te penetraremos, y leeremos el fondo de tu corazón. Si aprecias las distinciones humanas, sal, puesto que aquí no se conocen. Si tu alma ha sentido el miedo, no prosigas. Si perseveras, serás purificado por los elementos, saldrás del abismo de las tinieblas, y verás la luz. Se te podrán exigir los mayores sacrificios, hasta el de tu vida, ¿estás dispuesto a hacerlos? Ante aquellos símbolos funerarios cargados de realismo, en aquel hermético silencio, el profano debe reflexionar. Tratando de no engañarse por las cosas fáciles de la vida, convenciéndose de que la muerte es igual para todos, invocando a la sabiduría, debe meditar en las cosas verdaderamente trascendentales de la existencia. La ambición, la vanidad, el egoísmo, el ansia de poder, conducen a alguna parte. Lo importante es la libertad interior, la satisfacción personal, la estima de sí mismo. En la cámara de reflexión, todo es parco y sencillo. Únicamente hay en ella lo imprescindible. El profano se verá acompañado por una mesa, un escabel, una calavera, un evangelio de San Juan, un tintero, una pluma y unos folios. Está allí única y exclusivamente para meditar, para preguntarse por sus aspiraciones, por sus deseos, por sus fines, para saber de sí mismo, e indagar en los estratos más profundos de su personalidad, para tomar conciencia del camino largo, y frecuentemente espinoso que pretende recorrer. No debe únicamente cambiar en algo, no es solo eso, debe sufrir una completa transformación, una mutación mental, psicológica, y espiritual absoluta. Es este un momento de transición, está abandonando su pasada vida para adoptar otra nueva. Debe arrojar hábitos pasados para adquirir otros nuevos fecundos. En una de las hojas, se le formulan al profano 3 preguntas que debe responder. ¿Cuáles son los deberes del hombre para con Dios? ¿Cuáles son los deberes para consigo mismo? ¿Cuáles son los deberes del hombre para con los demás? Con precisión y honestidad debe cumplimentar estas preguntas. Después debe hacer testamento, filosófico y espiritual, lo que le permite ver con claridad qué cosas debe abandonar y cuáles adquirir. Concepciones, ideas, tendencias, hábitos, actos, etc. Cuando llega el momento de abandonar la cámara de reflexión, el profano se descalzará del pie izquierdo, se elevará la pernera del pantalón por encima de la rodilla derecha, y mostrará el lado izquierdo de su pecho. El permanecer descalzo del pie izquierdo denota respeto. La rodilla descubierta indica adoración, el lado izquierdo del pecho al aire expresa sinceridad en el corazón.
De nuevo vendado, se saca al profano de la cámara de la reflexión. Llega entonces el solemne momento de llamar la puerta de la logía. Se abre la puerta, y el profano penetra al interior de la estancia. En ese momento el venerable le pregunta: ¿qué deseas? El neófito tiene que explicar por qué motivos desea ser aceptado en la masonería. Después se le formulan otras preguntas a las que debe responder con toda franqueza. Se cierran las puertas de la logía. Ha llegado el instante propicio para dar comienzo a pruebas. No cabe duda de que la emoción y el temor a lo desconocido embargan al aspirante. Su inquietud se ve acentuada, todavía continua con los ojos vendados. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué sucederá? En su pecho, de pronto, experimenta el frío contacto con el metal. La punta de una espada acaricia su pecho. Tendrá su castigo, moral y espiritual, si traiciona a la sociedad. ¿Más preguntas? ¿Ha reflexionado lo suficiente? ¿Comprende la gran transformación que debe sufrir? ¿Tiene una idea exacta de lo que es la masonería? ¿Quiere seguir hacia adelante? La primera prueba a la que el profano es sometido, es la de aire. El neófito, con los ojos vendados, es conducido a través de los obstáculos que se interponen en su camino, y sintiendo sobre sí un fuerte viento. Es la representación del hombre ante la vida, en donde abundan los obstáculos, los problemas, las adversidades. Está ciego, y otra persona le presta su ayuda, ceguera espiritual que con el trabajo sobre sí mismo, irá desapareciendo, necesita a alguien que le guíe, que lo oriente. El neófito debe superar los obstáculos, vencer el egoísmo y las pasiones, tratar de resolver su ceguera. Tras la prueba del aire, viene la prueba del agua, una de las más significativas y empleadas en la antigüedad. La mano izquierda del neófito es introducida en el agua, representa que debe purificar su espíritu a través de la sinceridad y el amor. Sigue la prueba del fuego, el neófito debe pasar por varias barreras de fuego. Representa que debe dominar y controlar sus instintos y pasiones, porque si no estos terminarán abrasándole y destruyéndole. La última prueba es la del cáliz de la amargura. El neófito bebe de un cáliz cuyo contenido al principio es dulce, pero que después se hace amargo. Representa que todo será paz y bienestar si el neófito sigue el recto camino, el camino del bien. Pero que, si extravía, si se aparta del sendero constructivo, su existencia será amarga y desoladora. Superadas las pruebas, el neófito hace una donación a la sociedad según sus medios y posibilidades. Después, ante un altar, hace el voto de secreto. Se compromete solemnemente a no revelar a nadie lo que él le sea revelado por los otros miembros. Asimismo, se compromete a ser fiel a la sociedad y velar siempre por la justicia y la honestidad. Para el neófito, es un momento lleno de emoción aquel en que por fin se le despoja de la venda y puede ver de nuevo. Su alma estaba en tinieblas, pero ya empieza a encontrar la luz, ya ha entrado en el camino hacia la elevación espiritual. La emoción se ve seguida muy de cerca por un sentimiento de temor. Múltiples espadas se extienden en dirección a él. Este acto significa que todos los miembros están en contra del perjurio, y que todos ellos reprobarían una acción de tal tipo. La ceremonia prosigue, con todo el denso ritual propio de la francmasonería. El neófito se dirige hacia el venerable, con una rodilla en el suelo, forma con sus piernas una escuadra. En la mano izquierda, mantiene un compás con las puntas en dirección hacia su corazón, y coloca la mano derecha en la espada del venerable. Es un juramento de lealtad a sus superiores. Entonces el venerable procede a la consagración del neófito sirviéndose de la espada, un poco al estilo de los caballeros del rey Arturo. Neófito y venerable se abrazan. Ha sido admitido como un miembro más de la logía. Ya es aprendiz y por tanto se le entregan sus distintivos, el delantal propio de este grado, y 2 pares de guantes blancos. El neófito ha obtenido el grado de aprendiz, ha sido colocado en el camino que solamente él puede recorrer. Gozará de la ayuda de sus hermanos, pero si no pone de su parte todo su esfuerzo hacia el progreso espiritual, este se verá malogrado. Una nueva existencia comienza para él. Ha sido purificado, y poco a poco irá siendo iniciado en todos los secretos de la orden. Cuando haya obtenido la preparación necesaria, podrá pasar al grado de compañero. Para pulsar el grado de madurez del aprendiz, se le somete a un interrogatorio sobre sus opiniones acerca de las pruebas a que fue sometido cuando solo era un aspirante, acerca de la sociedad y sus miembros. También se le efectúan determinadas preguntas acerca del simbolismo, de los ritos, de las reuniones, etc. Es necesario saber si el aprendiz ha aprovechado el tiempo, si ha asimilado las enseñanzas que se le han facilitado, si ha comenzado a transformarse moral y espiritualmente.
Además de superar esta especie de examen, el aprendiz debe ser avalado por el maestro de su logia, quien tiene que hacer constar que aquel ha seguido fielmente la doctrina. El aprendiz aspirante a compañero tiene que someterse a varias pruebas. La primera de ellas consiste en recorrer la logia, con el martillo, voluntad, y el cincel, juicio, en las manos. Es necesario que continúe sin desfallecer, con voluntad y juicio, labrando la piedra, hasta que ésta sea totalmente cúbica. No debe olvidar que el fin de la masonería es el de construir una humanidad superior, y que para ello debe conocerse a sí mismo, conocer a los demás, y conocer los secretos de la naturaleza. Los símbolos y los ritos son instrumentos para desvelar el universo mágico, aquel que se oculta más allá de las apariencias. Como es lógico, deberá servirse de sus órganos sensoriales, pero siempre controlándolos, y no dejándose engañar por ellos. Para la segunda prueba se le proporciona al aprendiz la regla, rectitud, y el compás, solidez, y da comienzo el segundo recorrido por la logia. Durante este segundo paseo, se le enseña al aspirante cómo debe construir, y de qué medios puede, y debe servirse para ello. Necesita hacerlo de una forma estable y sólida, con eficacia y honestidad. Los símbolos propios de la tercera prueba son la regla y la palanca, fortaleza y tenacidad. Una vuelta más a la logia, durante la cual toma contacto con las artes tradicionales. De ellas puede extraer una enseñanza fundamental para su propio desarrollo, y el de los demás. El símbolo característico de la cuarta prueba es la escuadra, y durante la vuelta propia de aquella, el aspirante aprende el valor de la justa medida, de la tolerancia para con los demás, y del perdón. La última prueba, el número 5, la número 5, llevará al aspirante hacia la estrella, que representa por fin su llegada hasta la luz, hasta la divinidad. Después hará de nuevo los juramentos precisos, recibirá 5 golpes de mazo, rito de consagración, y se le hará entrega del mandil del compañero, y los emblemas del mismo. El aprendiz ha obtenido el grado de compañero. Pero el camino todavía es largo. Solamente cuando haya conseguido la purificación interna, podrá aspirar al grado de maestro. El aspirante al grado de maestro, debe invertir el proceso que le llevó hasta la fase en que ahora se encuentra. Debe realizar un viaje retrospectivo, comenzando por la estrella, y finalizando con las pruebas de fuego, agua, aire, y tierra. Se pretende que el aspirante observe todo el sendero recorrido, sea consciente de su evolución espiritual. Después se le conduce, como antaño, a la cámara de reflexión. Allí puede constatar su grado de progreso, puesto que ya ha trascendido todo el significado que se desprende de este lugar. Está preparado para representar un mito de alto sentido dramático, el mito Hiram, fundamental en la francmasonería. La leyenda nos dice que Hiram fue el constructor del templo de Jerusalén, tras haber sido enviado por el monarca de Tiro a Salomón. Era un auténtico iniciado, conocedor de símbolos y signos, sabio en la tradición esotérica. Hiram clasificó a sus obreros en los grados de aprendiz, compañero y maestro, y según el grado de que se tratase les confirió una contraseña, a fin de que el día de pago se les diese su sueldo según su categoría, que debía demostrar mediante aquella. 3 obreros con el grado de compañeros aspiraban a ser considerados como maestros, aun cuando no estaban lo suficientemente maduros para ello. Necesitaban saber la contraseña del grado superior al suyo y, sin reparos morales de ninguna clase, decidieron coaccionar al constructor para que se la facilitase. Se armaron con una regla, un mazo y un compás respectivamente. Uno de los hombres golpeó a Hiram con la regla, el otro lo agredió con el mazo, y el tercero le clavó el compás en el corazón, acabando con su vida. Pero Hiram no reveló la contraseña. Murió sabiendo guardar el secreto. El aspirante debe vivir íntimamente el mito de Hiram, por eso lo representa, y es simbólicamente asesinado por los 3 ambiciosos compañeros. Muere para después renacer, vence sobre las fuerzas del mal, trasciende de un plano inferior de existencia, a un plano superior. Es el paso a una nueva vida, mucho más profunda, más auténtica. Se ha llevado a cabo la gran obra espiritual, la transmutación de la materia prima, la renovación alquímica, que convertirá al compañero en maestro. La masonería fue concebida como una sociedad espiritual, por lo que desde el momento en que sus ambiciones sean materiales, en lugar de espirituales, pierde su verdadero significado. Por este motivo se ha hablado de una total degeneración de las ideas originales de la sociedad. La confraternización universal, por el amor, el constructivismo espiritual, por el conocimiento. Mucho se ha exagerado sobre la influencia que la masonería ha tenido, en determinados momentos, en la vida política de diversos países.
Pero no cabe duda de que, sin llegar a los extremos, que muchos han indicado, la masonería, mejor sería decir sus miembros, ha tenido una activa participación política en múltiples ocasiones, lo cual se ha desprestigiado, como es lógico a ojos de muchos, y a otros muchos les ha hecho llegar a la firme convicción, de su franca decadencia. La orden debería estar siempre por encima de sus miembros, pero como precisamente aquella está compuesta por estos, la solución ya no es tan simple. Si la francmasonería hubiera permanecido en su puesto, como sociedad iniciática y espiritual, no se le hubiese acusado proponerse aniquilar todas las religiones, de cometer execrables crímenes políticos, de pretender someter bajo su dominio a todos los países, de ser un partido político, enmascarado que servía a los británicos, a los bolcheviques, o a los judíos. Sobre la masonería, se ha dicho todo cuanto imaginarse pueda. Puede considerarse que la francmasonería está totalmente de moda, que su simbolismo es asfixiante e inútil, que sus fines son impracticables, y que en nuestro siglo ya no tiene razón de ser. Todo esto, y más puede considerarse. Pero si parte de sus miembros, aquellos que no buscaban el espíritu, sino la materia, los que no anhelaban el poder interno, sino el externo, los que no se afanaban por el autocontrol, sino por el control de los demás, no se hubieran corrompido, en la insaciable carrera hacia el poder, la masonería no hubiese levantado tantos temores y sospechas. Dentro de lo que cabe no es tan complicado. Aquellos alquimistas, que solo buscaban la transmutación de los metales en oro, sin atender a ninguna evolución interna, no pueden ser considerados verdaderos alquimistas, sino en menos hacedores de oro. Como dice el adagio con profunda sabiduría, a cada gusano su gusto. Los hay que prefieren las ortigas. Se cierra cita, terminando el capítulo. Por lo que podemos denotar, el autor hace entender, que en principio la sociedad, más allá de cuál ha sido su inspiración, menciona que era para personas iniciadas, que quieren mejorarse interna, para pasar externamente, y para con los demás, que era ocultismo espiritual, o positivo, altruista, y en consonancia con el planeta, y el cosmos. Pero llegó un momento en donde se corrompió, como muchas otras religiones, o sociedades en el pasado. Los símbolos en los rituales se mantienen, pero al parecer no son guiados a sus actos, con las personas de la sociedad en la actualidad. Dime qué piensas de la francmasonería. ¿Crees que en realidad estén en pasos negativos hacia la sociedad, y hacia sí mismos? ¿Crees que se mantengan altruistas y espirituales, pero que algunas facciones o instituciones quieren denigrarla? Posiblemente alguien se aprovecha de dichos miembros de las logias, que no pueden rebelarse, o incluso negarse a cualquier cosa que sea aceptada dentro de su grupo fraterno. Es posible que la punta de la pirámide sean los que secuestraron, por así decir, a dicha sociedad. No queremos generalizar, haciendo hincapié que no todos sean unos desagradables magos negros o materiales, sino que debe haber algunas excepciones, por ejemplo, en la religión judía, en el Parlamento norteamericano, algún abogado, alguien de los medios de comunicación, en cualquier parte, habrá excepciones reales, de personas que desean conciencia, buena fe, y construcción de un mundo mucho más ecuánime, y mejorar las relaciones humanas, más allá de sus inclinaciones políticas, religiosas, culturales, etc. Sin más, hasta la próxima, colega escéptico, y no olvides de seguir esta serie de vídeos de sociedades secretas.